Bueno, pues vamos, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo 2 y vamos a ver hasta dónde llegamos. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 en adelante hasta el verso 20. Y dice así, ya saben cómo lo leemos. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaban a Dios, y se oponen a todos los hombres. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hemos estado hablando de Tesalonicenses y decimos que Tesalonicenses es como el fundamento de la estructura de una casa, hablando de que la iglesia tiene estas 7 doctrinas como una sola doctrina. Cuando usted ve un edificio, usted ve el todo del edificio, pero el edificio tiene fundamentos, el edificio tiene bases. Yo me recuerdo que la base de este edificio, allá en la aquella esquina, creo que eran casi 6 metros de profundidad, porque como era relleno, entonces 6 metros de profundidad para poner una columna, pero esas columnas no se ven. Solo vemos el edificio que ahora se nota y vemos un todo, pero este todo
tiene un sistema eléctrico. Todo tiene un sistema ¿cómo se llama? De agua, tiene un sistema de piso. O sea, si usted ve el edificio, pero no es el todo, sino que este edificio está compuesto de diferentes cosas. Igual sucede con la iglesia. La iglesia es como un edificio. La Biblia habla de que la iglesia es como un edificio que se va construyendo, que se va edificando. Y este edificio que se va edificando tiene bases. Este edificio que se va edificando tiene su sistema eléctrico. Este edificio que se va edificando tiene estructura. Este edificio que se va edificando, que se llama iglesia, tiene techo. Entonces, el fundamento de esta estructura que se llama iglesia, como doctrina, es el libro de Tesalonicenses. Por eso es muy importante entender el libro de Tesalonicenses, porque habla sobre la soteriología, sobre la salvación, que es lo que hemos estado hablando, la salvación, la elección, la predestinación, y todo eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 1. Hablamos del evangelio de Dios, el evangelio de Cristo y mi evangelio. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del evangelio de Dios. Así que, pero esta estructura también tiene este templo tiene su estructura a la que se le puso la parte, ¿cómo se le dice? A la que se le acuerpó con las láminas y con todo lo que se le puso. Pero igual nos sucede a nosotros. Tenemos el esqueleto y este esqueleto se le pone la carne. Entonces, ¿cuál es la estructura de la doctrina de la iglesia? Es el libro de Romanos. Entonces, el libro de Romanos es esa estructura. Se necesita la estructura, se necesita la base. ¿Y cuál es el techo o la cobertura de esta estructura? Es el libro de Colosenses. Por eso vamos a estudiar cada carta de Pablo y nos vamos a dar cuenta cómo es una doctrina completa de la estructura de la iglesia. Y necesitamos el libro de Efesios, porque el libro de Efesios es el sistema eléctrico de la iglesia. Y necesitamos estudiar Corintios, porque Corintios es el libro que nos ayuda a resolver problemas de la iglesia. Y vamos a estudiar el libro de Gálatas, porque Gálatas es como la bomba nuclear de la iglesia. Así que vamos a ver cada carta que Pablo le escribió a las iglesias como una doctrina de la iglesia. Y todas estas cartas, lógicamente, Pablo toma mensajes del Antiguo Testamento, mensajes de Jesús, y ustedes tienen que entender que la Biblia, toda la Biblia, es un sistema de verdad integrado. No solo es que agarramos de un texto fuera de contexto para crear un pretexto. ¿Por qué la gente crea doctrina de un texto? ¿Por qué la gente se hace secta de un texto? Porque agarra un texto fuera del contexto para crear cualquier pretexto y cualquier cosa que quiera inventar. Por eso es que el sistema de la verdad son los 66 libros de la Biblia. Y yo tengo que estudiar los 66 libros de la Biblia, tengo que encarnarlos, tengo que recibirlos en fe, aunque no lo entienda. Entonces, el sistema de la verdad no es tomar un texto por aquí, otro texto por allá, es tomar la verdad integrada de los 66 libros. Entonces, cuando vemos la doctrina de Pablo a la iglesia primitiva, nos damos cuenta que la doctrina de Pablo tiene que ver con un mensaje que Pablo le da a la iglesia, pero son mensajes que están basados en los evangelios, están basados en las enseñanzas de los profetas, están basados en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender cada doctrina de la iglesia. Así que Tesalonicenses es el fundamento. Habla de la salvación, habla de la soteriología, habla del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, de mi evangelio, habla de la venida de Cristo. Recuerden que la esperanza de la constancia que la iglesia tenía en Tesalonicenses era el regreso inminente de Cristo Jesús. La iglesia estaba esperando que el Señor en cualquier momento regresaba, que el Señor en cualquier momento venía. Y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4, cómo Pablo le habla a la iglesia con respecto a la venida del Señor. Y tal vez ahí vamos a profundizar un poquito hablando de la escatología, pero cómo la iglesia mantenía la esperanza de que Jesús regresaba, de que Jesús venía.
Y esa tiene que ser la esperanza viva de nosotros. Cristo viene otra vez, pero ya no solamente como un mensaje repetitivo de que viene otra vez. Cristo viene ya. O sea, la venida del Señor es inminente. Y nosotros tenemos que estar expectantes, tenemos que estar emocionados, tenemos que estar alegres, tenemos que estar llenos de regocijo que nuestro gran Rey pronto viene. Y tengo que estar emocionado de que voy a verle. Pero qué lindo es poder tener esa expectativa de que el Señor viene. Pero de verdad, tener ese anhelo de que, wow, mi Señor está a punto de regresar. Por fin le voy a ver cara a cara al que murió por mí, al que dio su vida en la cruz, al que lo dio todo por mí. Por fin lo voy a ver. He estado creyendo en Él sin haberlo visto. Nunca lo he visto cara a cara, pero he estado creyendo en Él toda mi vida. Y ya llegará el día en que voy a verle. Eso tiene que emocionarnos. Y la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se santifica y se purifica. Así que esto es hermoso. Por eso es que Tesalonicense habla de la venida del Señor. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 que dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué Pablo dice que la visita a Tesalonicenses no resultó vana? Quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo 17. Vamos a estar viendo Hechos 16 y 17. Hechos 17, vamos a leer el verso 1 y verso 2. Dice Hechos 17, 1 y 2. Dice Hechos 17, 1 y 2. Pasando por Antipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué significa 3 días de reposo? 3 sábados. ¿Y qué significa 3 sábados? 3 semanas. Entonces Pablo va por 3 semanas a Tesalónica. Regresemos a Tesalonicenses. Y oigan lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 1 de Tesalonicenses. Dice Tesalonicenses 1, 6, 7 y 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y si seguimos leyendo, el verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese era el testimonio de Tesalonicense. Ese era el testimonio que estaba dando la iglesia tesalonicense. Así que cuando Pablo les dice: mi visita a ustedes no resultó vana. O sea, no es que Pablo llegó 3 semanas y no pasó nada, sino que Pablo llegó en 3 semanas y todo cambió. La iglesia cambió. La iglesia se volvió imitadora de Cristo. La iglesia se volvió imitadora de Pablo. La iglesia se volvió una iglesia que testificaba del Señor. La iglesia se volvió ejemplo a toda Asia. Por eso Pablo dice: mi visita a ustedes no resultó vana. Más bien resultó en que ustedes se convirtieron en una luz a todo este lugar. No fue vana la visita de Pablo. Y uno como pastor de verdad quisiera decir lo mismo.
No es en vano haber predicado tanto tiempo. No es en vano haberles enseñado la palabra. Uno quisiera de verdad decir eso. ¿Por qué? Porque uno espera ver los frutos. Pablo esperaba ver los frutos. ¿Y cuál fue el fruto que vio Pablo? Que la iglesia se convirtió en testimonio, que la iglesia se convirtió en imitadores del Señor, que la iglesia en medio de la tribulación recibió la palabra, que la iglesia pudo influenciar con la verdad del evangelio toda Asia, que la iglesia pudo convertirse de verdad de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y que la iglesia estaba esperando la venida del Señor. Eso es lo que dice ahí. Por eso dice Pablo, mi visita no fue vana. Aunque solo fueron 3 semanas, pero mi visita dio resultado. Y eso es lo que espera todo pastor, todo líder. Espera ver los resultados de lo que le enseña a la iglesia, de lo que le enseña al pueblo. Porque uno no se para aquí para enseñar nuestra verdad. Yo no me paro aquí para enseñar mi verdad. Yo me paro aquí para enseñar la verdad de Dios. Yo no me paro aquí para enseñar mi filosofía o lo que yo creo de la Biblia. No, me paro aquí para enseñar lo que la Biblia dice, exactamente como lo dice. Ahora, lógico, en medio de la prédica salen sus cosas que no son meramente bíblicas, pero eso rechácelo. ¿Me entiende? Me pongo a hablar de los novios, eso no es bíblico, entonces háganlo a un lado. Pero lo que estoy enseñándole de la Biblia es la verdad de Dios. Y cuando usted toma esta verdad como la verdad de Dios, sí o sí tiene que haber un cambio. El problema es cuando yo tomo la verdad, pero lo que recibo es información nada más. Cuando yo no estoy anhelando la revelación de Dios. Y el problema de la información es que se vuelve una espada contra mí. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo la palabra de Dios como información, entonces tengo una herramienta para criticar y para murmurar. Entonces la gente que escucha el mensaje como información, luego tiene la herramienta para criticar, para murmurar. Por eso se vuelve murmurador y criticador. Y eso es peligroso. Porque no estás criticando al hombre, estás criticando la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no podemos recibir la palabra como información. Tenemos que anhelar la revelación de la palabra. Tenemos que anhelar el rema de Dios. Tenemos que anhelar que el rema de Dios venga a nuestra vida, que la palabra cobre vida en nosotros. Por eso es que tenemos que encarnarla y por eso es que tenemos que orar, porque la oración prepara nuestro espíritu para recibir la palabra. Pero si solamente nosotros venimos, ni siquiera nos preparamos para darle el culto a Dios y para darle nuestro tiempo a Dios, entonces recibimos un mensaje más, una información más, un conocimiento más, pero esa palabra no cambia, esa palabra no nos transforma, esa palabra no nos vuelve imitadores de Cristo, esa palabra no nos vuelve imitadores del Señor. Por consiguiente, no nos volvemos un ejemplo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estas palabras, el día que estemos delante del Señor, son las que nos van a juzgar. No va a haber excusa de que no escuchamos la palabra. No va a haber excusa de que no nos predicaron la verdad. No va a haber excusa de que no fuimos expuestos a la verdad de Dios. No, fuimos expuestos a la verdad de Dios. Fuimos expuestos a la unción de la palabra. Fuimos expuestos a la unción de la verdad del Señor. El punto es que esa verdad solamente vino como información y luego lo que nos volvimos fue religiosos. Gente que conoce de la Biblia pero no vive la Biblia. Gente que conoce la palabra pero no camina de acuerdo a la palabra. Y eso es religiosidad. Y eso es religión. La palabra tiene que estar transformándonos, tiene que estar cambiándonos. No pueden pasar los años y yo siga siendo el mismo inmaduro, la misma persona que falta de fe, la misma persona con falta de entendimiento, la misma persona que siempre está reaccionando a las cosas, reaccionando al enojo, reaccionando a la ira, reaccionando al resentimiento. No puede ser. La palabra tiene que estarme transformando y cambiándome. Ahora escuchen, si esta iglesia solo recibió 3 meses la palabra y se volvió imitadora de Cristo y se volvió una iglesia ejemplo y solo recibió en 3 semanas la palabra, ¿cuánto más nosotros que estamos recibiendo aquí cada día la palabra de Dios?
Por eso es que tenemos que orar en fe y tenemos que recibirla en fe. Porque de todos los dones, de verdad, de todos los dones, el más poderoso es la fe. Si yo estoy comiendo la palabra en fe, hay cosas que no entiendo, pero en fe la como, en fe la recibo. Eso me comienza a transformar por dentro, eso me comienza a cambiar por dentro, eso comienza a crear ese ser como el nuevo hombre dentro de mí, a la imagen de Cristo. Hay algo nuevo que se está formando en mí por medio de la palabra. Entonces tengo que anhelar la palabra, tengo que desearla. Como leíamos en Pedro, anhelando la palabra como niño recién nacido. El que anhela la leche como niño recién nacido, anhelar la palabra. Porque la palabra es la que me va cambiando. El 90% de mi crecimiento espiritual está en la palabra. El 90% para que yo desarrolle carácter espiritual está en la palabra. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo le ha metido gol a la iglesia en este tiempo? Porque el pastor le aconsejan predicar 25 minutos para que la gente entienda. Y después de eso la gente ya no escucha porque le duelen las posaderas. Yo pasé esos cursos. Yo pasé todos esos estudios. Me leí libros cómo predicar, cómo hacer la iglesia más grande, cómo ganar almas, cómo predicar para ganar gente. ¿Y qué me decían los maestros y qué me decían los libros? Que el predicador tiene que predicar de 20 a 25 minutos y que su mensaje tiene que ser netamente cristocéntrico, porque entonces así va a captar la atención de la gente y la gente va a aguantar ahí sentada. Pero si ya se pasa de los 40 minutos, recuerdan que los alumnos solo aguantan 45 minutos de clase. Y eso lo dicen en pedagogía. Y entonces 45 minutos de clase y ya hay que terminar la clase y hay que dar ese descanso para la siguiente clase. Y comenzamos entonces a tomar el sistema del mundo. Y entonces las prédicas se redujeron a escasos 20-25 minutos. Y nosotros necesitamos por lo menos una hora para la introducción. ¿Qué haríamos en 25 minutos? Ni la introducción. Pero óiganme, eso es lo que enseñan. Entonces, el mensaje central de la semana, que es el domingo, o el sábado, o el día que se haga el culto, el mensaje central de la semana lo reducen a escasos 25 minutos. Pero durante la semana la gente no tiene tiempo para estar en la iglesia 1 hora, 2 horas, 3 horas. Así que entonces los discipulados tienen que hacerse más cortos. Porque comenzamos a adaptar la iglesia de acuerdo a la gente. Y adaptamos el sistema de la iglesia de acuerdo a las personas. Cuando la iglesia es la que tiene que alinearse al sistema de Dios. Pero nosotros bajamos el sistema de Dios a nuestro sistema, en vez de nosotros subir al sistema de Dios. Y es ahí donde el enemigo nos ha metido el gol. ¿Por qué? Porque dejamos de comer la palabra que tiene la capacidad de transformar nuestro carácter espiritual un 90%. Entonces, ¿qué hacen algunos? No puedes dormir. Lee la Biblia en la noche. A los 5 minutos te estás durmiendo. Y entonces la gente agarra la Biblia como diazepam. No me puedo dormir. Y comienzan a leer. Léete el Salmo 119, te aseguro que te dormís. Comienza la gente con el Salmo 119 y termina contando ovejita número 1, ovejita número 2, ovejita. La palabra los duerme. Toque a alguien, dígale, despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. La palabra tiene el 90% de transformar nuestro carácter espiritual. Así que necesitamos recibir la palabra. Así que reciban en fe la palabra. Y por eso ustedes, cuando estén aquí en el culto y estén adorando y estemos orando y estemos en los tiempos de intercesión,
Usted dígale: Señor, yo hoy recibo fe para escuchar la palabra. Recibo fe para que venga la revelación de la palabra. ¿Y qué va a pasar toda esta semana? Voy comiendo la palabra, voy rumiendo la palabra, voy digiriendo la palabra. ¿Y qué sucede durante la semana? Como la palabra, me arrepiento, obedezco, me postro. Como la palabra, me arrepiento, obedezco, me postro. Y esa es la disciplina de todos los días. Y sí o sí, el nuevo hombre va a crecer en nosotros semejante a Cristo. No va a haber excusa. Por eso todo está en la palabra. Entonces dice Pablo: mi visita a ustedes no fue vana. No fue en vano la visita que les hice, porque ustedes se volvieron un ejemplo a toda Asia. Ustedes se volvieron imitadores de Cristo. ¿Puedo decir lo mismo? Usted, aunque sea por fe, diga amén. ¿Puedo decir lo mismo? Le digo que aunque sea por fe, no lo dice. Usted diga amén, pastor, por fe. Eso vamos a hacer nosotros como tesalonicenses. Versículo 2. Dice el versículo 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 12 vamos a leer. Hechos 16, 12. Vamos a leer el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí. Hechos 16, 12. Lo tenemos. Dice: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, Pablo, antes de llegar a Tesalónica, primero pasó por Filipos. Y versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia. ¿Qué hacía Lidia? Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué hacía Lidia? Adoraba a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Lidia? Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiero detenerme aquí un momentito. Aunque quiero hablar del padecimiento de Pablo en Filipos, pero quiero pararme aquí con respecto al versículo 14. Ahora, nosotros ya vamos a ir viendo y desarrollando la historia de Pablo, cómo sufrió en Filipos. Pero antes de que eso llegara, Pablo se reunió al momento en que la gente estaba para orar y comienza a hablar la palabra de Dios a las mujeres que estaban ahí. Y había una mujer llamada Lidia, era una empresaria. Esta mujer Lidia vendía púrpura. Y esta mujer que vendía púrpura dice que adoraba a Dios. ¿Qué hacía esta mujer? Hay dos cosas que el Señor está haciendo en este tiempo, en esta temporada. Y es restaurando el culto verdadero a Dios y restaurando la verdad de la palabra. ¿Por qué es necesario restaurar el culto verdadero a Dios? Porque la Biblia dice que en este tiempo Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David, y que este es el tiempo en que el culto verdadero a Dios tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Y esas dos cosas son las que Dios está haciendo. ¿Por qué además de orar no estamos haciendo ninguna otra cosa en esta iglesia? ¿Por qué además de tener las reuniones de oración no estamos haciendo nada más y solamente nos estamos enfocando en el culto? ¿Por qué el culto del miércoles y por qué el culto de hoy domingo? Porque el Señor nos está mandando a restaurar el verdadero culto a Dios. Tenemos que entender la importancia del culto. Cuando yo no entiendo la importancia del culto, me estoy perdiendo la oportunidad de encontrarme con Dios poderosamente en cada culto. Y cuando yo me encuentro poderosamente con Dios en cada culto, mi vida no puede ser la misma después que termina
llena cada servicio. Cuando yo no me encuentro con Dios en el servicio, en el culto, significa que di un culto religioso y nada más. Algo tiene que estar pasando dentro de mí cada vez que vengo al culto. Algo tiene que estar sucediendo conmigo cada vez que estoy en el culto. Tengo que restaurar ese culto a Dios para que Dios se haga presente, para que su gloria se haga presente, para que su reino se haga presente. Y todo lo que está en mí tiene que ser sí o sí revolucionado por ese Dios que se hace presente. Pero si yo estoy en el culto y Dios no se hace presente, mi culto fue religioso. Solo vine a misa nada más, pero no tuve un encuentro con Él. Solo vine a escuchar al pastor, pero no tuve un encuentro con Él. ¿Por qué hay gente que va a la iglesia, pero saliendo de la iglesia se va a jugar billar, se va a beber, se va a mujerear? ¿Por qué? Porque en el culto no se encontró con Dios. Pero cuando te encuentras con un Dios santo, anhelas la santidad de ese Dios, quieres la santidad de ese Dios, quieres vivir para ese Dios. Entonces, ¿qué pasó con Lidia? Lidia era una empresaria. Dice que era vendedora de púrpura, así que era una mujer de negocio. Así que no es excusa el negocio para buscar al Señor. No es excusa el negocio para prestar atención. Y esta mujer estaba ahí y dice que adoraba a Dios. Ahora, ¿qué es el culto a Dios? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: les ruego, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Y cuando nosotros vemos este sistema de culto, entonces nos vamos al Antiguo Testamento y podemos ver el tabernáculo. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo de esta manera, con estas medidas, de esta forma? Y ustedes saben que el tabernáculo tenía ciertas medidas, pero había algo en el tabernáculo. Cuando uno entraba al tabernáculo, estaban las cortinas, no habían puertas de acceso como las tenemos aquí. Era una sola entrada. No había una a los lados y otra atrás. No. Era una sola puerta. ¿Por qué el tabernáculo tenía una sola puerta? Porque no hay 2 ni 3 puertas para entrar al reino de los cielos. No hay 2 ni 3 puertas para ser salvo. No hay 2 ni 3 puertas para poder disfrutar de la gloria del Señor. Hay un solo camino a la patria celestial. Hay un solo camino al reino de Dios. Hay una sola puerta para que entren las ovejas. Esa puerta se llama Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta por donde todas las ovejas entran. Jesús es la puerta por donde todos los que quieren ser salvos tienen que entrar. Jesús es la puerta por donde todos los que quieren ser libres tienen que entrar. Cuando el Señor le dice a Moisés que haga el tabernáculo de esas medidas y que le ponga una sola puerta, es porque todo el tabernáculo tiene que ver con el culto, todo el tabernáculo tiene que ver con Jesús, todo el tabernáculo tiene que ver con el culto verdadero a Dios. Cuando usted lee la Biblia y dice Dios, hablando del primer mandamiento, Dios es celoso. Dios es celoso y le dice a Israel: oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás, y no te harás imagen de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas. Solo adorarás al Señor tu Dios, porque yo soy celoso, que visito la maldad de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, cuando entendemos que la adoración a Dios es parte del culto verdadero, entonces en el tabernáculo estaba la puerta de acceso. Uno entraba y estaban los atrios. ¿Qué dice David? Yo prefiero estar, aunque sea un día en los atrios, que 1000 días fuera de ellos. Porque aunque estás en los atrios, ya entraste por la puerta.
Porque aunque estás en los atrios, ya entraste bajo el sistema del tabernáculo, bajo el sistema del reino de Dios. En otras palabras, no importa cómo veniste hoy, no importa si veniste cansado, si viniste luchando con un pecado, con una debilidad, pero una vez que estás aquí adentro, el Señor te va a tocar, el Señor te va a tomar, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Necesitas entrar por la puerta. Lo que necesitas es entrar. Vamos, dígale a alguien: necesitas entrar. El problema es quedarte al otro lado de la puerta. Así que Jesús es la puerta. Atención, entonces cuando la gente entraba, con lo primero que se topaba era con el altar del sacrificio. Este es un altar de fuego, pero se topaban con el altar del sacrificio. Era donde se ponían las ovejas para ser sacrificadas, ya sea ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de gratitud, pero era el altar del sacrificio. No se podía pasar al lugar santo si antes no se pasaba por el altar del sacrificio. Y no se podía llegar al lugar santísimo si antes no se pasaba por el lugar santo. Así que ¿qué pasaba? Entraban al templo, al tabernáculo, estaba el altar del sacrificio, y ese altar del sacrificio representaba la muerte o el sacrificio de todas las ovejas que llevaba el pueblo para remisión de sus pecados, para ofrendas de paz, para ofrendas de gratitud, para ofrendas de liberación. O sea, era el altar del sacrificio. No podían pasar al siguiente nivel sin antes entrar al altar del sacrificio. Escuche bien, la vida cristiana es más que venir a la iglesia. La vida cristiana es más que cantar unos cuantos coritos. La vida cristiana es una vida de muerte, es una vida de sacrificio, es una vida de entrega. A ver, ¿qué dice Romanos 12:1? Te ruego, hermano, por las misericordias de Dios, ¿que qué? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Ese altar de sacrificio es donde entregamos nuestro cuerpo. Por eso es que el evangelio tiene que ver con la cruz, porque la cruz es el lugar del sacrificio, la cruz es el lugar de la muerte. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Alguien está entendiendo? El evangelio es más que estar en el culto, es darle un verdadero culto a Dios. Y ese culto comienza con mi muerte. Ese culto comienza con mi entrega. Ese culto comienza con mi sacrificio. Ese culto comienza cuando yo entro para darme a Dios yo mismo como una ofrenda agradable delante de Dios. Ahora quiero que vean esto. Cuando uno pasaba el altar de bronce, estaba el lavacro, donde había que lavarse de la sangre que se llenaba cuando se sacrificaba. El lavacro, y cuando usted ve el lavacro, ¿qué pasaba? Uno se miraba y miraba el reflejo de la cara en el lavacro. Pero el lavacro era para limpiarse toda la inmundicia, todo lo que estaba sucio, porque no se podía entrar al lugar santo sucio. Así que había que limpiarse, y si había que cambiarse la ropa, se cambiaba la ropa, y el sacerdote estaba continuamente limpiándose y renovándose para poder entrar al lugar santo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar continuamente limpiándonos, purificándonos, declarando que el poder de la sangre, el poder de la palabra y el poder del Espíritu están actuando poderosamente en nosotros todos los días. Fluye la palabra, fluye la sangre, fluye el Espíritu todos los días. En otras palabras, el tabernáculo está fluyendo en nosotros todos los días. Esto es parte del culto a Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, venimos y nos santificamos, nos purificamos. Señor, te entregamos todo pecado, te entregamos todo registro de pecado en nuestra conciencia. Señor, limpia los canales del amor, limpia la conciencia, limpia el corazón, limpia la fe. Señor, desata el intelecto, las emociones, la voluntad. Y comenzamos nosotros en el culto, en la iglesia, a santificarnos. Y luego entonces viene el lugar santo.
Y cuando la gente entraba al lugar santo, o el sacerdote entraba al lugar santo, aquí estaba el candelabro. Aquí estaba el altar del incienso y aquí estaba la mesa de los panes. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Todos los días tenía que asegurarse de que el fuego en el altar permaneciera encendido. ¿Por qué nosotros no hemos apagado ese altar desde que lo encendimos? ¿Por qué cuando se apaga salen corriendo a buscar un cilindro de gas para volverlo a encender? Porque ese fuego nos representa a nosotros. El fuego no se puede apagar. El fuego tiene que permanecer continuamente encendido. Así que no importa cómo se construya, ese fuego va a estar aquí, porque ese fuego nos representa a nosotros. El fuego de Dios tiene que estar ardiendo continuamente en nosotros. Así que el fuego en el altar estaba ardiendo continuamente. El sacerdote tenía que asegurarse de eso. Luego tenía que asegurarse de que el candelabro, que es parecido al que tenemos en la entrada, o sea, la figura, un candelabro de 7 brazos, ese candelabro representa a la iglesia, pero también ese candelabro representa al Espíritu. Ahora, ese candelabro tenía que estar lleno de aceite, porque la luz del candelabro reflejaba sobre la mesa del pan. La mesa del pan era la mesa de los panes de la proposición. Esos panes el sacerdote tenía que estarlos renovando continuamente, porque ¿qué representa el pan? El pan representa a Cristo, pero también el pan representa la palabra. En otras palabras, la luz del Espíritu Santo es la que nos lleva a la palabra. Por lo tanto, la palabra tiene que estarse renovando continuamente dentro de mí. En el culto yo renuevo la palabra. En el culto yo renuevo lo que Dios está diciendo. Renuevo la palabra por medio de la revelación. Yo recibo la palabra en fe. Yo recibo la revelación en fe. Estoy comiendo la palabra todos los días. Estoy encarnando la palabra todos los días. La estoy sacando, renovando esa palabra todo el tiempo. No es que yo escuché el mensaje del domingo y qué bonito el mensaje y todo normal. No, es más, usted puede escuchar algo que yo dije hoy y lo dije el domingo y lo dije el domingo antepasado, y usted puede recibirlo hoy como que si fuera algo completamente nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, y Dios vive en un presente eterno. Y en ese presente eterno en el que Dios vive, todas las cosas son nuevas. Por lo tanto, la palabra que estoy predicando hoy es completamente nueva, aunque pareciera que ya lo hayamos escuchado. Entonces, escuche bien, entran al lugar santo. Está el candelabro, está la mesa de los panes, y está aquí un altar que se le conoce el altar del incienso. Este altar tenía que permanecer con el carbón encendido. ¿Para qué? Para que el incienso estuviera subiendo continuamente hasta el trono de Dios. ¿Y qué representa el incienso? El incienso representa nuestras oraciones. El incienso representa nuestra adoración. El incienso representa nuestra entrega. Pero para que pueda haber incienso, necesitamos entender que el carbón encendido del altar del sacrificio se tomaba de ese carbón y se traía al altar del incienso. O sea que para que el altar del incienso tuviera encendido, había que estar encendido el altar del sacrificio. No puede haber incienso sin altar de sacrificio. No puede haber una adoración genuina sin sacrificio. No puede haber una adoración que toque el trono de Dios si no hay sacrificio. Se necesitaba el sacrificio para que el incienso subiera hasta el trono de Dios. Y luego entonces venía el lugar santo. Y en el lugar santo estaba un velo que, según dicen, ni 2 elefantes juntos lo podían romper. Era demasiado grande, demasiado pesado y demasiado grueso. Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué era tan así el velo? Porque la idea era que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaban los 3 que dan testimonio en el cielo y los 3 que dan testimonio en la tierra. En el arca del pacto estaba la ley, la palabra. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón, o sea,
la manifestación o la presencia del Espíritu Santo. Y en el arca del pacto estaba el pan, el maná, que representa a Cristo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban representados en el arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y en ese lugar santísimo no se podía entrar todos los días, solo una vez al año. Y en ese lugar santísimo no había ninguna luz del mundo exterior que entrara. No había ninguna forma como la luz de afuera entrara a este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar solamente permanecía la luz de la gloria de Dios. El lugar estaba completamente sellado y completamente oscuro. Solamente la luz de la gloria del Señor permanecía en ese lugar. Y cuando entendemos todo el sistema del tabernáculo, nos damos cuenta que desde la puerta hasta el lugar santísimo, todo tiene que ver con el culto. Todo tiene que ver con el culto a Dios. Todo. Por eso desde el mismo momento que entramos, ¿por qué dice el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabadle y bendecid su nombre, que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Por qué desde que entramos por las puertas? Porque desde que entramos por las puertas estamos diciendo gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Sin ti, Señor, yo no conociera la salvación. Es más, para poder ser justificado delante de Dios, yo necesitaba la justicia de Cristo en mí. Y la justicia de Cristo en mí es que cuando el Padre me ve por medio de Cristo, me ve santo, me ve puro, me ve que nunca he pecado, me ve como su hijo, me acepta como su hijo. Yo no sé si a usted no le emociona eso, pero a mí me emociona el hecho de solo estar en la puerta. Jesús es la puerta. ¿Saben qué significa eso? Que cuando yo me mantengo por medio de Cristo, el Padre me ve. Y no importa todos los errores que he cometido en mi vida, el Padre me ve y me dice: eres mi santo. Y yo no puedo pisotear la sangre de Cristo. Y yo no puedo decir: no, yo soy un maleante desgraciado. Yo tengo que en fe recibir que su sangre me ha limpiado, que su sangre me ha redimido, que Él me llama santo y soy santo, redimido por la sangre del Cordero de Dios. Antes yo no podía entrar al lugar santísimo porque moría automáticamente. Yo no podía presentarme delante de Dios porque moría automáticamente. Pero hoy puedo entrar al lugar santísimo las 24 horas del día, todos los días que quiera. ¿Por qué? Porque su sangre se derramó en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, para que entre todas las veces que quiera al lugar santísimo. Y entender esto te da vida en lo que haces. Adorás con la vida de Dios, cantás con la vida de Dios, te entregás con la vida de Dios. Todo lo que das, lo das con la vida de Dios, porque entiendes el culto. Entonces el culto deja de ser 3 coritos alegres, 2 tristes y el mensaje. Vamos a cantar 3 coritos rápidos y 2 lentos, hermano. O tres coritos alegres y 2 tristes, hermano, para que entremos a la palabra. Entonces, cuando entramos a la casa de Dios, la silla es un estorbo porque yo quiero danzar. Esta gente toda apagada es un estorbo, así que me voy para adelante porque yo quiero alabar con libertad. Yo no sé si usted entiende, pero ese es el culto verdadero, donde no se trata absolutamente nada de mí. Todo solamente tiene que ver con Él.
No es como me siento, no es como vengo, no es lo que quiero, no es lo que pienso, es lo que Él quiere, lo que Él piensa y lo que Él está anhelando. Es solamente se trata de Él, es solo por Él, para Él y por medio de Él. Todo se trata de Él. Él es la puerta, Él es la vida, Él es el pan, Él es la luz, Él es el pastor, Él es, todo se trata solamente de Él. Pero esto es algo que yo tengo que entender. No solamente hoy que escucho este mensaje. Es como vivo. ¿Por qué adoro como adoro? Pasé un año sentado como ustedes como oveja. No predicaba, no dirigía oración, no dirigía nada. Así como ustedes están. ¿Ustedes creen que dejé de adorar? ¿Ustedes creen que dejé de orar? En el mismo lugar donde estaba, no importa si era muy pequeño o grande, ahí danzaba, ahí brincaba, ahí chiflaba, ahí gritaba, ahí tocaba el chofar. No me detenía si las sillas eran pequeñas o estábamos en un lugar estrecho. ¿Por qué? Porque mi adoración no depende de mi posición, mi adoración no depende de lo que soy, mi adoración no depende de mi asignación, mi adoración depende de quién es el Dios a que sirvo y quién es el Dios con el que yo me he encontrado. No es por si soy pastor o no soy pastor, no es porque si estoy adelante o estoy atrás, no es porque si estoy tocando un instrumento, estoy con un micrófono, con micrófono, sin micrófono, arriba o abajo, el lugar es el mismo donde adoro y exalto el nombre del Señor. Él es mi Dios, lo conozco, por eso lo adoro, por eso le canto, por eso le sirvo. No se trata de una posición, no se trata de un lugar. Y cuando íbamos a las conferencias me iba adelante y brincaba y danzaba. En el templo tal vez es un poco pequeño, pero en las conferencias podíamos hacerlo. Y aún así, aún siendo pequeño, cuando había que subir, subíamos. Y no importa si nos sudamos. Lo que quiero que entiendan es que cuando de verdad conocemos al Dios que adoramos, la silla es un estorbo. Quiero adorar con libertad. Quiero danzar con libertad, porque entiendo que es darle a Dios un culto de verdad. Entiendo lo que es un culto verdadero. No es lo que estoy sintiendo, no es que si me siento mal o si me siento bien, no es que si me tratan bien o me tratan mal. No se trata de mí, nunca se trata de mí, solamente se trata de Él. ¿Qué hacen en las iglesias hoy en día? Enseñan el marketing cristiano. Tienes que tratar bien a los clientes. Entonces usted va a un banco y a un banco usted lo tratan con cariño, le dicen cosas bonitas. ¿Quiere café? ¿Quiere agua? Y quiere aquí. Y entonces todo ese sistema del marketing del mundo lo metemos a la iglesia. Entonces que los servidores tienen que tratar a la gente bien. Y siéntese por aquí, quiere que le demos esto, quiere que le demos allá. Y si el servidor te trata mal, se te perdió la alegría, se te perdió el gozo, se te perdió el culto. Ya dejaste de orar a Dios. No me saludó la hermana, no me dio la mano, no me dijo bienvenido, no me dijo bienvenida. Y es que te llama bienvenido. Y entonces estamos trayendo el marketing del mundo para hacer marketing en la iglesia. Entonces mi adoración depende de cómo me tratan en la iglesia. Entonces mi culto depende de alguien o de algo. Y eso no puede ser así. Mi culto es porque conozco al Dios que sirvo y el Dios que me salvó y el Cristo que me redimió. No es por algo, no es por alguien, es por Él. Todo es solamente por Él. Señor, yo te prometo que si me bendecís, te voy a servir hasta el final. Y si no te bendice, dale y punto, porque Él ha sido bueno. Y si no te da, pues gloria a Dios, seguí dando más. Pero no tratemos de hacer trueques con Dios. No tratemos de hacer negociaciones con Dios. No, mi adoración no depende de nada. Mi adoración no depende de nadie. Mi adoración no depende de lo que tengo o lo que no tengo. No, yo adoro porque sé a quién adoro. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la hora viene y ahora es cuando los adoradores a Dios van a adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que restaurar el culto a Dios.
que siento. Y por eso esto no es religión. Y por eso esto no se trata de religión. Esta es una experiencia continua, una relación continua que tengo con Dios. Y por eso mi fe crece, por eso mi pasión crece, por eso mi santidad crece, por eso mi fidelidad crece, por eso mi entrega crece, por eso mi sacrificio crece, por eso todo en mí está de gloria en gloria y está subiendo. No voy de más a menos, voy de menos a más. Entonces pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y estoy creciendo para ser como Cristo. ¿Alguien entiende lo que es el culto a Dios? ¿Entiende lo que es el culto a Dios? Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Cómo debe ser el sacrificio? No muerto. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo debe ser su adoración? ¿Cómo debe ser su cántico? ¿Cómo debe ser su servicio? ¿Cómo debe ser su ofrenda? ¿Cómo debe ser lo que usted le da al Señor? Vivo. ¿Estamos listos? Sigamos pues. El verso, ¿dónde me quedé? No, estamos en Hechos. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía esta mujer? Daba el culto verdadero a Dios. Esta mujer dice que adoraba a Dios. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer? Estaba oyendo. ¿Y qué hizo el Señor? Le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Si ustedes se levantan como adoradores en espíritu y en verdad, Dios va a abrir el corazón de ustedes para que entiendan la palabra. ¿Por qué no entendemos la palabra? Porque no adoramos en espíritu y en verdad. Si nosotros damos el culto verdadero a Dios, Dios restaura su verdad en nosotros. Por eso son dos cosas las que necesitamos restaurar: el culto y la verdad de la palabra. ¿Qué pasó con Lidia? Ella estaba adorando a Dios y estaba oyendo. ¿Y qué hizo el Señor? Le abrió el corazón. Y cuando dice que le abrió el corazón, no es que agarró el pedazo de carne y se lo abrió. Es que cuando la palabra menciona el corazón, es que el espíritu de nosotros tiene la función de la mente o la función del alma. Y la función del alma tiene tres cosas: el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando el Señor dice y le abrió el corazón, realmente lo que le estaba abriendo era su mente, era su entendimiento, era su intelecto, su emoción y su voluntad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con el intelecto, con las emociones y con la voluntad. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones, a nuestro intelecto y a nuestra voluntad. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, lo hacemos basado en el intelecto, en las emociones y la voluntad. El problema es cuando el intelecto, las emociones y la voluntad no están controladas por el Espíritu Santo y no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Entonces las muchachas se enamoran de cualquier dundulalio y los muchachos se enamoran de cualquier dundulalia. Es que es lindo. ¿Qué importa que sea lindo? Un día se va a poner feo. Es que es linda. Tiene un cuerpecito. Un día ese cuerpecito va a ser cuerpezón. Entonces los hombres se casan locos viendo a la mujer por el cuerpo. Y cuando sale embarazada, se le inflaman las pantorrillas, se le inflama todo. La mayoría de nosotros basamos nuestras decisiones en las emociones, en los sentimientos, en lo que vemos. Cuando la Biblia dice que Dios le abrió el corazón a esta mujer, es que le tocó su alma, le abrió el entendimiento. Escuchen esto: el espíritu nuestro no tiene ningún problema, porque el espíritu de nosotros fue creado exactamente a la imagen de Dios.
El espíritu de nosotros es exactamente igual a Dios, pero el alma tiene la naturaleza caída del viejo hombre. Por eso es que necesita el alma estar continuamente siendo regenerada por el Espíritu. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen al sistema de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que cuando el Señor le abre el corazón, le está tocando el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Y qué sucede con Lidia? Escucha la palabra de Pablo como la palabra de Dios. Y eso es lo que la cambió. Entonces, si ustedes están aquí escuchando este mensaje, pero no como la palabra de Dios, este mensaje no les cambiará. Solo se volverá una información más en la mente y en el corazón. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo. No voy a ir explicando estos versos. Estoy en Hechos. Estamos en el contexto del versículo 2. ¿Se acuerdan? Estamos en el contexto del versículo 2 de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2? Habiendo padecido, ¿a dónde? Ok, por eso estamos ahorita leyendo Hechos, por esa partecita. Entonces dice el verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oiga bien, cuando Pablo está diciendo en Tesalonicenses que él llevó la palabra en medio de oposición, y dice, como ustedes ya saben, lo que vivimos en Filipos. ¿Qué vivieron en Filipos? Esto que acabamos de leer. Ellos iban para Tesalonicenses, pero en el camino hacia Tesalonicenses pasaron por Filipos, y en Filipos una mujer fue liberada. Pero por ser liberada, entonces los echaron en la cárcel. ¿Por qué? Porque había un interés creado. ¿Cuál era el interés? La mujer era una divina que producía ganancias monetarias a sus amos, y sus amos tenían influencia política para poder tocar a Pablo y a Silas. Así que se fueron estos amos con la influencia política que tuvieron, hablaron con los magistrados, hablaron con la gente que había ahí, y agarraron a Pablo y a Silas y los echaron a la cárcel. Escúcheme bien, Pablo y Silas no fueron librados de la cárcel. Esto usted tiene que entenderlo. El que seamos cristianos genuinos y el que vivamos una vida correcta no quiere decir que nos va a librar de la persecución o nos va a librar de los momentos difíciles, e incluso nos puede librar de la cárcel. La diferencia es lo que pasó en la cárcel. Ellos estaban en la cárcel, pero en la cárcel su boca estaba abierta para adorar a Dios, y comenzaron a orar y comenzaron a cantar y comenzaron a celebrar, y de repente vino un terremoto que la cárcel se sacudió y las cadenas se rompieron. No importa la persecución, no importa lo que haga el enemigo, siempre el reino de Dios va a venir con poder y va a venir con gloria.
tenemos que entender es que el hecho de ser cristianos no nos libra del problema, no nos libra de la persecución o no nos libra del momento difícil. Lo poderoso es que en medio de ese momento difícil está la mano de Dios con nosotros. Cualquiera pudo haber dicho, pero ¿qué hizo de malo Pablo y Silas? Si lo que hizo fue liberar a una endemoniada. Y por eso lo echaron preso. Y por eso lo azotaron. Y por eso lo golpearon. ¿Solo por predicar el evangelio? ¿Solo por echar fuera a un demonio? ¿Acaso no era injusto eso? Por supuesto. Pero Pablo y Silas no se puso a pelear. Dejó que lo azotaran, dejó que lo metieran a la cárcel, pero nunca dejó de adorar, nunca dejó de traer el reino de Dios. Usted no se queje, no llore, no murmure, no hable, deje de lamentarse. Usted levante su adoración al Dios de la gloria. Que nada detenga tu adoración, que nada detenga tu culto a Dios, que nada detenga lo que tú puedes darle al Señor. Y entonces Dios va a venir con su poder y su gloria. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando Pablo fue a predicar a tesalonicenses, tuvo que pasar todo este tiempo de dificultad. Y la palabra llegó con ese tiempo de dificultad. Ahora sí, vámonos a Tesalonicenses. El verso 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Padeció qué en Filipos? Lo azotaron, lo echaron a la cárcel, fue ultrajado. Y cuando dice la Biblia que lo azotaron mucho, algunos creen que lo sentaron y le pusieron los pies de esta manera y comenzaron a golpear sus pies hasta sangrar. Además de golpear su cuerpo, ¿no? Además de golpear su cuerpo, le golpearon sus pies hasta sangrar. Así que Pablo y Silas estaban con sus ropas desgarradas, sangrando. Y en medio de ese dolor estaban Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. No importa la sangre, no importa el azote, no importa las piedras. Cuando sabemos a quién adoramos, eso no puede parar, eso no se puede detener. Y entonces los cielos se van a abrir y entonces el ejército celestial va a venir. Y eso pasó. La cárcel se abrió, las cadenas se rompieron. Porque ellos en medio de la persecución adoraron. En medio del dolor adoraron. ¿Alguien está entendiendo? Así que cuando los de tesalonicenses escuchan la palabra, no solo estaban escuchando un mensaje, estaban escuchando el sacrificio de ese mensaje. Cada día que pasa, nos damos cuenta de lo que ustedes sufrieron al no estar aquí nosotros. Algunos murmuraciones, el pastor los dejó, los abandonó, y en medio de otras cosas luchando contra ustedes mismos, y nosotros también peleando contra nosotros mismos. Pero en medio de todo eso, Dios nos tenía preparado este tiempo para traernos la palabra.
Así que no importa lo que hayan pasado, no importa lo que hayamos vivido, este es un nuevo tiempo marcado por el Espíritu Santo para traernos el poder de la palabra. Y todo este tiempo que el Señor nos preparó, nos tuvo allá, fue para encarnar la palabra, encarnar la palabra, encarnar la palabra. Entonces, lo que nosotros venimos a darle aquí es toda esa palabra encarnada que recibimos. ¿Y qué estamos haciendo? Solo derramando, solo derramando, solo derramando. Sufrieron desprecio, rechazo, batalla, lo que haya sido. Reciban la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Uno no se tiene que molestar con la gente. Uno se enoja con el diablo. Uno no se tiene que herir con las personas. No se enoja con el diablo. Es con el diablo que me enojo. Es con el diablo que me voy a poner los guantes. No con los hermanos. No con la gente. Por eso es que la palabra tiene que llevarme a mí a madurar. Porque cuando soy maduro, entonces dejo de pelear entre los hermanos y comienzo a pelear contra el verdadero enemigo. Amén. Así que dice Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, ¿cómo sabéis? Ya vimos eso. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué está diciendo Pablo? Tuvimos denuedo, o sea, nunca paramos. Nunca paramos de hablar del evangelio en medio de gran oposición. O sea, nunca nos detuvimos. Y cuando uno ve la vida de Pablo, que fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, se da cuenta que la vida de Pablo fue una vida de persecución, fue una vida de tribulación, fue una vida de pruebas, fue una vida muy difícil, pero nunca dejó de predicar a Jesucristo. Nunca dejó de manifestar el reino de Dios. Y dice aquí Pablo, en medio de toda esa oposición, hablamos acerca del evangelio de Dios. En el capítulo 1, creo que se habló acerca del evangelio, de mi evangelio. ¿Se acuerdan? Que Pablo dijo aquí en el verso 5, pues nuestro evangelio. Pablo habla de mi evangelio. En el capítulo 2 Pablo habla del evangelio de Dios, pero en el capítulo 3 Pablo habla del evangelio de Cristo. Así que quiero hablarles un poquito acerca del evangelio de Dios. Dice aquí el versículo 2, como ya sabéis, entonces tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La palabra evangelio en sí, quiere decir buena noticia, buena nueva. Entonces, cuando una persona dice, saqué buenas notas en el examen, está dando un evangelio. Porque evangelio es buena noticia. Evangelio es buena nueva. Entonces, todos podemos decir buenas nuevas. Tengo un buen trabajo, es una buena noticia. Me gradué de lo que estudié, es una buena nueva. Eso es evangelio. Evangelio es buena noticia, evangelio es buena nueva. Pero cuando la Biblia dice el evangelio de Dios es otra cosa. Que ustedes traigan buena noticia a casa de lo que hicieron, eso es evangelio. Que ustedes traigan buena noticia de cómo les fue en el día de trabajo, ese es evangelio. Pero cuando hablamos de evangelio de Dios, eso es otra cosa. Y entonces dice aquí Pablo, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué es
el Evangelio de Dios? ¿Cuál es esa buena noticia que Dios nos ha dado? Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Es la buena noticia de que el Hijo unigénito de Dios ha venido a este mundo en forma de hombre, en forma de ser humano, para dar su vida en rescate por todos. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Es la buena noticia de que Jesús se despojó de su trono, abandonó su poder y su gloria como Hijo de Dios en el cielo, y dice la Biblia, se humilló haciéndose obediente, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y en esa condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. La Biblia dice que maldito aquel que es colgado en un madero. En otras palabras, Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios con todo su trono y toda su gloria y toda su majestad, se despoja de esa posición y toma forma de ser humano para convertirse en la ofrenda perfecta, para que esa ofrenda perfecta redima, no para posponer el juicio de un año, como hacía Israel en el tiempo de la expiación. En el tiempo de la expiación, ellos lo que hacían era posponer el juicio para el próximo año. Y el otro año volvía a haber expiación para posponer el juicio del próximo año. Ellos lo que estaban es posponiendo el juicio de un año a otro. Pero cuando Jesucristo aparece para hacer la ofrenda perfecta, que es entregada en el madero y que muere en esa cruz, esa ofrenda perfecta ya nos redimió de todos los pecados pasados, presentes y futuros de una vez por todas. Ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya fue entregada, y esa ofrenda se llama Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo? Y tal vez esto nos va a dar lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque la palabra Jesús representa la humanidad de Él. La palabra Jesús representa al hombre, representa al sarx, representa a la carne. Pero Cristo representa al Mesías, Cristo representa al ungido, Cristo representa al enviado, Cristo representa entonces el Cristo resucitado, el Jesús resucitado. Por eso Marcos en el capítulo 1 habla del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, el hombre, el Mesías, el hombre hecho el Mesías, el hombre hecho el ungido, el hombre el enviado. Por lo tanto, el Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo revelado y encarnado en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio de Dios es la buena noticia de que Jesucristo se ha convertido en la ofrenda por mis pecados. Yo no necesito pagar nada para que mis pecados sean perdonados. Es más, todos los pecados fueron limpiados en la cruz. Todos. No hay registro de pecado en el tabernáculo celestial. Ese es el Evangelio de Dios. ¿No le alegra a usted saber que los pecados ya fueron borrados?
voy a meterme al tema de que por qué seguimos pecando, porque ya lo hablé. Pero espero que lo entienda. ¿Por qué seguimos pecando? Si el Señor ya perdonó los pecados, ¿por qué pecamos? Toque a alguien y dígale: por ese viejo desgraciado que tenés ahí. ¿Cuál viejo? El viejo hombre, la vieja naturaleza. Recuerden que aunque venimos a Jesús, todavía el viejo hombre está ahí. Y ese viejo hombre es el que peca. Por eso nuestro trabajo, ¿cuál es? Agarrar a ese viejo y traerlo ¿a dónde? De vez en cuando. ¿Cuándo vamos a agarrar al viejo? ¿Y a dónde lo vamos a traer? Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Entonces todos los pecados fueron limpiados en la cruz. Y esa es la buena noticia. El que pecamos todavía mientras estamos aquí, entonces necesitamos traer a ese viejo hombre, que es el que no tiene la capacidad para arrepentirse, y clavarlo en la cruz todos los días. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 dijo: entonces vamos a seguir pecando porque la gracia abunda. ¿Y qué dijo Pablo? En ninguna manera, porque lo que hemos sido sepultados con él en el bautismo, ¿cómo vamos a seguir pecando otra vez? Por eso es que todos los días tenemos que matar a ese viejo desgraciadísimo. No es de vez en cuando, todos los días. Por eso usted escucha ese dicho: hey, no te bajes de la cruz, hermano. Porque de repente usted escucha gente que dice: mira, hoy por nadita me bajo de la cruz. Es que un tipo me iba a gritar. Como dice el pastor Luisito, dice que en una ocasión él va manejando y un hombre le arrebasó y dice que le tiró como una botella de agua en el vidrio, y dice que él sintió que se enoja. Y cuando abre la ventana él, abre la ventana el otro, y era un hermano de la iglesia. Y le dice: pastor, le dice, perdóneme. Y yo ya le iba a decir, dice, yo bajo la ventana, y dice, cuando miro que un hermano de la iglesia, y me dice: pastor, perdóneme, por nadita me bajo de la cruz, dice. No se baje de la cruz. Oiga, doctora, no se baje de la cruz. Aunque tengamos ganas de bajarnos de la cruz, no se baje. Oiga, hermana Martita, ¿dónde tiene que estar usted? En la cruz. ¿Dónde tenemos que estar? Todos los días. Y entonces, de esa forma, el viejo hombre va perdiendo fuerza para pecar. Y por eso nos volvemos cada día más santos. Así que bendiga al santo y a la santa que tiene a su lado. Somos santos. No, esa es buena noticia. Entonces, ¿qué sucede con esa buena noticia o con esa buena nueva? Es que Cristo muere por nosotros y nos transforma en seres reales. Vamos, diga, somos seres reales. Usted ya no ande con eso de que, ¿qué tipo de sangre sos? O negativo, o positivo, A, B. No, usted diga, yo soy R. Mi tipo de sangre es R. ¿Cuál sangre? Sangre real. ¿Cuántos son sangre real? Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio de Dios. Porque ahora la sangre que corre por tus venas es la sangre de Cristo Jesús. Tenemos la sangre del Rey de Gloria cubriéndonos, pasando por nosotros, pasando por todo nuestro cuerpo. Tenemos sangre real. Así que todo el que está al lado suyo, dígale: te bendigo, mi hermano, con sangre real. El otro tipo de sangre ocúpala en el hospital.
pero la sangre real corre por sus venas. Usted pertenece al reinado más poderoso de todos los reinados de la tierra. Usted pertenece al reino más grande de todos los reinos. Usted es el hijo del gran rey. Aleluya. Así que estamos aquí delante de reyes y sacerdotes reales. Por eso es que la buena noticia es esa. Óigame, ¿y cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no vamos a vivir todos los días expectante de lo que pasa a nuestro alrededor? Porque nosotros no vemos el problema, no vemos la dificultad, no vemos todo lo que está pasando en el mundo. Nosotros estamos viendo todo lo que viene de arriba. Nosotros estamos enfocados en la eternidad, estamos enfocados en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor exhortó a Pedro y le dijo: Pedro, tú solo pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de arriba? ¿Por qué el Señor dice en Colosenses: si habéis resucitado, pues mirad las cosas de arriba y no las de la tierra? Entonces, esa es la buena noticia. Cristo Jesús me ha hecho a mí un ser real. Y ese es el evangelio de Dios. Hemos sido transformados. En otras palabras, antes éramos mendigos, pero ahora que somos reyes y sacerdotes. ¿No le alegra esa buena noticia? No es que el agua tibia se convirtió en agua helada o el agua helada en agua tibia. No. El agua se convirtió en vino. Hemos sido completamente transformados. Por eso cuando Pablo habla del evangelio de Dios, entonces Pablo también habla del evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Dios es lo que nos lleva al evangelio de Cristo. El evangelio de Dios es lo que nos lleva a nosotros a convertirnos en hijos del rey. En otras palabras, Dios nos da la honra de ser ahora hijos del rey. Entonces usted tiene que caminar como hijo del rey, usted tiene que hablar como hijo del rey, usted tiene que pensar como hijo del rey. Usted está, todos los que vive alrededor suyo es como hijo del rey. ¿Cómo se presenta usted delante de Dios? Señor, aquí viene tu cucaracha empolvada. Señor, aquí viene tu gusano barrenador. No. La gente cree que porque decimos esas cosas somos humildes. No. Humildad es mantener siempre nuestra dirección hacia Dios. El que no es humilde es el que pierde su dirección hacia Dios. El humilde siempre mantiene su dirección hacia Dios. El humilde sabe que sin Dios nada puede hacer. Por eso el humilde es pobre en espíritu. Y los que son pobres en espíritu, a ellos le ha sido dado el reino de los cielos. Pero ¿qué sucede con nosotros? Hemos sido completamente transformados. Así que no venimos delante de Dios como que aquí viene el gusano, Señor, aquí viene la cucaracha, aquí viene, Señor, este pobre pecador. No, mire, le voy a decir algo. A Dios no le vamos a dar lástima. ¿Usted cree que Dios es como nosotros? A Dios no le vamos a dar lástima. A Dios no lo va a mover, no le vamos a torcer el brazo a Dios porque digamos eso. En primer lugar, el Señor nos queda viendo y dice: te conozco, bandido. No lo vamos a engañar. Pero ¿qué ve Dios en nosotros? Ve a aquellos que de verdad reconocemos que no podemos dar ni siquiera un paso sin su voluntad, que queremos su voluntad por encima de todas las cosas, que lo anhelamos, que lo deseamos, que somos tan pobres que necesitamos de Él en todas las áreas de nuestra vida. Somos tan pobres que necesitamos su intervención en nuestra vida. Somos tan pobres que no podemos decidir nada si no es con su permiso. Esos son los verdaderos humildes. Y esos humildes son humildes porque saben que son reyes, pero delante de Él rinden sus coronas. Por eso no tenemos otros dioses.
solo a Él adoramos. Amén. En otras palabras, el Evangelio de Dios es la salvación de mi vida que se convierte en un cambio de mi existencia. Yo estaba en el reino de las tinieblas, pero ahora he sido trasladado al reino de su luz. Eso es el Evangelio. Yo antes era propiedad de Satanás y del infierno, pero ahora he sido trasladado y soy propiedad de Cristo. Antes tenía el sello de Satanás, pero ahora tengo el sello del Espíritu Santo en mí. Tengo el sello de Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Es un cambio de mi existencia. Es la transformación de todo lo que soy. Así que la buena noticia, el Evangelio de Dios, diga conmigo, es que soy transformado. Es que soy hijo del Rey. ¿Y qué sucede? Como soy hijo del Rey, como he sido transformado, Dios trae su gloria sobre mí. Y eso es el Evangelio. ¿Por qué oramos al principio que venga su reino? Porque el reino de Dios trae consigo la gloria de poder. Porque el reino de Dios trae consigo la gloria de autoridad. Porque el reino de Dios trae consigo la gloria de la abundancia. Entonces, cuando decimos venga a nosotros tu reino, está viniendo su reinado, su gobierno sobre nosotros. Entonces estamos desatando su gloria de poder. ¿Qué significa? Que Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Qué es lo que Dios hizo con el hombre? Y para eso necesitamos ir a Génesis capítulo 1, versículo 28 en adelante. El Señor creó a Adán y le dio poder y le dio autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Todo lo que Adán perdió y no pudo hacer, Cristo lo vino a restaurar. Todo poder, todo dominio, toda autoridad que Dios le había entregado a Adán y que Adán se lo traspasó a Satanás, ahora Dios le arrebata a Satanás por medio de Cristo todo poder, todo dominio, toda autoridad que Satanás había robado de Adán, y ahora todo se le ha entregado a Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. El Señor está diciendo, todo poder, todo dominio ahora me pertenece a mí, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún de lo que está debajo de la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Agarró todo poder, agarró todo dominio y lo entregó a la iglesia. Por eso cuando el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Cristo, me transforma y me cambia, entonces ese Evangelio de Cristo se convierte en mi Evangelio. Ahora yo sé que es el Evangelio. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es mi Evangelio. Y esto es poderoso. Porque entonces todo poder y todo dominio que Cristo tiene, se lo ha entregado a su iglesia. Por eso Lucas capítulo 10, versículo 19 dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo para hollar serpientes y escorpiones y que nada nos dañará. Aleluya. ¿No le emociona saber que tiene poder y que tiene autoridad sobre la fuerza del enemigo y que usted puede hollar serpiente y escorpión y que nada le va a dañar? Todo esto que estoy diciendo es parte del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El Evangelio de Dios,
que les he predicado en medio de oposición en Filipos, ese evangelio de Dios es el evangelio que ha venido para transformar nuestra existencia, que ha venido para convertirnos en hijos del Rey y que ha venido para traer la gloria de Dios. Y entonces por eso viene el evangelio de Cristo. Y ese evangelio de Cristo es el evangelio de Jesús, el Mesías, Jesús el ungido. Y ese evangelio es el que ahora nos ha cambiado y nos ha transformado.